La Escuela Técnica Profesional GD Prisma Perú les da la bienvenida al desarrollo de la octava sesión que se tiene en este curso Tecnología del Concreto, del quinto módulo Diseño de Mezclas de Concreto. Cabe recordar que en esta octava sesión finalizamos con la etapa 4 del ejercicio planteado en el módulo que ustedes poseen, por lo que en esta etapa vamos a ver qué consideración se ha tomado después de que en la anterior sesión habíamos dicho que se tenía ya una resistencia promedio requerida escogida, en la cual ya se tenían más de 30 pruebas. Si se ha tomado o no este criterio, deberíamos empezar de cero, ¿no? Para poder tener nuevamente 30 pruebas y variar, si es que se pueda en este caso, o si es que convenga, el diseño de mezclas. Caso contrario, si no se ha tomado en cuenta, podría seguir adicionándose datos. Como ya se tiene más de 30 datos validados, este número de datos se acrecenta y en algunos casos puede reducirse algunos por parámetros estadísticos, ¿no? Que tienen que ver con la desviación estándar. Veamos qué sucede entonces en esta etapa 4. Recordando primero, como en cada sesión, este ejercicio. Se requiere establecer la resistencia promedio requerida a la compresión de un concreto estructural destinado al vaciado de vigas de concreto armado de un colegio, de acuerdo a las siguientes etapas de construcción. Nos encontramos ahora en la etapa 4. La resistencia especificada es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y siempre les recuerdo, esto es muy distinto a la resistencia promedio requerida. ¿Por qué es importante saber esta diferencia? De acuerdo a mi experiencia he visto muchos casos, incluso laboratorios certificados, que cometen el error de no tomar la referencia que nos dice la norma E060, recordando las primeras sesiones, donde la resistencia promedio requerida debe ser mayor a la resistencia especificada. La resistencia especificada es aquella que toman los ingenieros estructurales para hacer diseños. En este caso, se ha diseñado esta viga de concreto armado con la resistencia 210. Una viga funciona en dos tipos de formación, ¿no? Pero lo principal es soportar el momento flector. Y un momento flector es aquello que pandea la viga, ¿no? Que hace que se pandee la viga. Entonces, basándonos en este principio, al tener ese esfuerzo flexionante que tiene la viga, va a requerir una resistencia a la tracción que lo da el acero, por eso es concreto armado, y una resistencia a la compresión que nos da el concreto. Esta resistencia a la compresión se ha diseñado con 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si un laboratorio o un ingeniero o en obras se hace el diseño con esta resistencia, se estaría cometiendo un error al obviar muchos parámetros que inciden, que podrían ser contraproducentes al obtener la resistencia final. Entonces, ¿a qué quiero ir? Si este 210 no logra superarse con seguridad, se corre el riesgo, y muchas veces ha sucedido, de demoler la estructura, lo cual no se quiere. Es por eso que la norma da muchos procesos y requerimientos en donde se pueda dar un diseño de mezclas correcto con una resistencia promedio requerida mayor a la resistencia especificada. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Cómo calcular y cómo hacer que esto sea más eficiente con el tiempo. En esta etapa 4 vamos a ver a qué parámetro ya vamos a llegar, ¿no? Con esta serie de ajustes. En esta etapa 4 se han vaciado las vigas correspondientes al primer y segundo piso del segundo módulo de las aulas. Recapitulando, en la etapa 1 recién se iniciaba con el primer vaciado de vigas, no se tenía ningún módulo. En la etapa 2, el primer piso del módulo 1. En la etapa 3, el segundo piso del módulo 2. Y en esta etapa 4 ya se tienen dos pisos. ¿Por qué dos pisos? Porque ya se han tomado nuevamente los ensayos de laboratorio con la nueva dosificación obtenida en el diseño anterior, es decir, en la etapa 3. Se ha tomado el diseño anterior, entonces se ha tenido nuevos resultados y si dan en cuenta, para poder aplicar de nuevo la fórmula deberíamos tener varios datos, ¿no? Porque al tener más datos
con la desviación estándar obtenida hemos logrado reducir la resistencia promedio requerida. ¿Y eso qué compete? ¿Qué traduce? ¿Qué nos da? Nos da que la cantidad de insumos son menores. Y con insumos me refiero a todos los materiales que se tienen que tener en un presupuesto, ¿no? Cemento, agregado, agua y también las herramientas manuales o inherentes a la mano de obra. Por lo que eso se traduce en ahorro económico o beneficios económicos para la empresa o para la construcción que se da, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con un buen diseño? Ahora se tienen más datos, pero estos ya no son adicionales anteriores, sino son nuevos procedentes del segundo módulo de aulas, por lo que ahora vamos a hacer un nuevo diseño de mezclas. Y si se darán cuenta, al optimizar el diseño de mezclas, lo que sucede siempre en un nuevo diseño de mezclas es superar este valor. Si bien en las dos etapas anteriores se ha tenido valores que superan el 210, en estas etapas, en la etapa 4, ya se ha estandarizado los procedimientos, procesos y materiales, por lo que ya tenemos valores que superan en demasía el 210, y eso siempre pasa, ¿no? Cuando tú tienes un diseño óptimo, incluso superas estos valores. Tenemos 255, lo menor que puede haber en esta tabla es un 245. Entonces, nuestras pruebas sobrepasan incluso el 85% que nos especifica la norma, y esto sucede cuando se optimiza paulatinamente también el diseño de mezclas. Pasemos entonces al desarrollo ya del ejercicio de esta etapa. Tenemos, ¿en qué caso nos encontramos? Se tiene más de 30 registros, que es el caso número 1. Se tiene entre 15 y 30 registros en un plazo no mayor a 45 días. Y se tiene menos de 30 registros o no se tiene registros. Descartamos el caso 3 porque ya hemos pasado esa etapa con anterioridad. El caso 2, en este caso, los valores que tenemos superan los más de 30 registros. Tenemos más de 30 valores. Y como tenemos más de 30 valores, estamos en el caso 1, utilizamos, al igual que en la etapa anterior, la tabla que tenemos enfrente, adicionando en este caso muchos más datos, y también deberíamos calcular la desviación estándar de estos datos. Como es tradicional en este ciclo de ejercicios, nos ayudaremos de una hoja de cálculo para poder nosotros tener el valor adecuado, ¿no? Tenemos 38 registros que pueden ser constatados en el módulo que ustedes tienen, y tenemos, ¿no?, cada una de todos estos valores. Ahora, podemos proceder nuevamente, a modo de práctica, a modo de ver cuál es el valor real, hacer el procedimiento que exige la norma con la fórmula que nos ha implementado, ¿no?, de la desviación estándar, que tiene que ver con la estadística. Debemos calcular en primer paso el promedio de todos estos valores. A cada uno de estos valores se le debe restar ese valor obtenido del promedio, no preocupándonos por el signo que se obtenga ahí, ¿no? Seguimos. Lo siguiente va a ser elevar estos valores al cuadrado. Cada uno de estos valores debe elevarse al cuadrado. Y ahí, como ya habíamos visto en las etapas anteriores, se positiviza el valor, por eso no deberíamos preocuparnos por qué signo tiene, no es un error que te salga negativo, porque al elevar al cuadrado ya se tiene un valor positivizado, ¿no? Entonces, ya tenemos estos valores, debemos sumar cada uno de estos valores de acuerdo a la fórmula de la desviación estándar, y ver al momento de dividir entre el número de valores, porque ya superan los 30 valores, qué desviación se tiene, e interpretar, ¿no?, este dato, a ver si es conveniente o no
efectuar la modificación. Vemos que la desviación en este caso es 6.04. Analicemos entonces, viendo también, recordando que Excel nos brinda, ¿no?, una fórmula que hace este procedimiento mucho más sencillo. Tenemos que la desviación estándar es 6.04, por lo que, recordando en la etapa anterior la desviación era 11, ahora es menor. Se han estandarizado los valores y esto ocurre al mejorar los procedimientos, a homogeneizar los procedimientos. ¿Por qué? ¿Qué es la desviación? En palabras más coloquiales, no tanto yéndonos a lo técnico de lo estadístico, la desviación estándar mide qué tan dispersos están los datos. Eso quiere decir que mientras menor sea el valor de la desviación estándar, estos valores están más juntos, son más homogéneos, se sigue un procedimiento estándar. Por eso es una desviación estándar, ¿no? Mientras más se acerque a cero, nos estamos acercando más a la perfección, se puede decir. Algo que en obra sería excelente, ¿no? Cuando la desviación sea cero, nuestro diseño de 210 va a ser con 210. O sea, la resistencia específica requerida va a ser igual a la resistencia específica de diseño. Y eso sería una situación ideal y eso sería un ahorro económico loable. Bueno, 6.04 es lo que tenemos, ¿no?, como desviación estándar. Anotaremos ese valor. Desviación estándar 6.04. Al ser menor que el anterior, es presumible que vamos a tener un valor mucho más óptimo para diseño, ¿no?, para el diseño de mezclas. Eso quiere decir que debemos optar por modificar. Recordando, ¿cuál de estos dos casos tendríamos? Tendríamos esto, ya que el F'C es 210, así que debemos reemplazar en la siguiente fórmula. F'Cr es mayor o igual al F'C más 1.34 veces la desviación estándar. Y también considerar el caso que F'Cr también debe ser mayor o igual al F'C sumado 2.33 veces la desviación estándar menos 35. Ambos valores deben ser calculados y contrastados, viendo que cada uno de estos vaya a otorgar el mayor valor posible, es decir, tomar el mayor valor de estas dos operaciones y a la vez constatar que sea mayor a 210, porque no tenemos por qué tener una resistencia menor a ella, ¿no? Por lo que, haciendo uso de un cálculo, tendremos lo siguiente: 1.34 veces la desviación, que en este caso 6.04, sumaríamos al valor de 210. Con eso obtenemos que la primera resistencia, o lo que nos especifica, es 218, ¿no? 218 es la primera resistencia a la compresión. F'Cr 218 kilogramos centímetro cuadrado. Como segundo valor o como segundo cálculo tendríamos, utilizando nuevamente nuestra herramienta de cálculo, 2.33 veces la desviación estándar 6.04, en este caso, para este ejercicio, menos 35 más 210, 189. Descartamos inmediatamente este valor. ¿Por qué razón? Porque no supera 210. Y nos damos cuenta de lo siguiente: la segunda fórmula toma un valor que siempre casi se descarta cuando la desviación estándar es mínima. Así que tomaremos simplemente el primer criterio, ¿no? Por lo tanto, la resistencia promedio requerida, en este caso 218
kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué va a suceder con esto? Vamos a modificar. Obviamente, si hemos modificado en el caso anterior, en donde superaba los 220 y nos ha dado unos resultados más óptimos, con esto vamos a tener más homogeneidad en todos los resultados que se tenga. Analicemos entonces las 4 etapas que ya se han desarrollado. En la primera etapa no teníamos ninguna prueba para poder nosotros decir con qué valor empezar, con qué F'Cr se debe diseñar. Así que teníamos que sumar 70, si bien recuerdan, 210 más 70, 280. Quiere decir que todo nuestro diseño de la primera etapa, con los datos que se ha obtenido para la segunda etapa, han sido con 280. Y esto obviamente demandaba mayor costo, mayor incidencia de cemento, agregado, de todos los insumos que se necesitan para la producción de concreto en obra. En la segunda etapa ya habíamos reducido este valor a 219. Y mira, está muy cerca y podíamos optar, de acuerdo a la norma, en tener esto. Pero no se ha optado. No se ha optado confiando que se homogenicen algunas cosas. Y eso puede ser bueno o malo, ¿no? Tiene dos puntos. ¿Por qué? Porque con el transcurrir del hecho de la obra, primerito se tiene una dispersión de datos por muchos procedimientos. Incluso cuando se varía nada más el personal, ya tiene otros procedimientos y eso hace que obviamente la resistencia no sea la misma. Aunque sea en pequeños parámetros, pero tal vez mejore o empeore, o algunos casos, como les decía, ¿no? Donde la cubicación en los pies cúbicos que tiene los agregados no es homogénea cuando se vacía, sobre todo cuando se utiliza una mezcladora de concreto, ¿no? Diferente es el caso cuando se tiene ya con un concreto ya traído de fábrica, en los populares mixers, en donde ya se tiene una dosificación, bueno, más estándar, más homogénea. Eso quiere decir que si en una obra vaciamos con mixers, entonces vamos a ver que va a ser más homogéneo y la desviación estándar se va a reducir tanto que en unas cuantas pruebas ya podemos optimizar esto, y esto se traduce en ahorro económico. Y al tener ahorro económico, bueno, ya podemos facilitar a nosotros o ser más óptimos en todo el desarrollo económico de la obra. Bueno, en ese sentido ya estamos finalizando con lo que es la etapa 4 de esta sesión y con el ejercicio que se tiene, ¿no? Es menester recordarles que ya especificado este F'Cr, ya vamos a proceder al diseño de mezclas por dos métodos que se tienen. En la siguiente sesión vamos a ver los procedimientos generales de todo esto y luego vamos a incidir en los procedimientos de los métodos tanto del Comité 211 como del módulo de fineza, que son los más utilizados para el diseño de mezclas. Muchas gracias por su atención.